Iniciamos nuestro recorrido, justamente estamos yendo a centros de convenciones. Aquí en Satipo nos movilizamos con unas motos que se llaman mototaxi. Obviamente que aquí es una movilidad para que usted pueda ir a un lugar a otro y poder recorrer la ciudad de Satipo. Bueno, cada uno de ustedes enviarles saludos también de donde se van conectando, siempre viendo mis videos, ¿no? De hecho, ya estamos a punto de llegar y llegamos en ese lugar para poder ver acerca de esta actividad que se está llevándose a cabo sobre la biosfera de Avirre. Esto es centro de convenciones, ya estamos aquí y siempre empezamos listos y preparados con lo que es nuestro plato bandera como Asháninka, ¿está bien? Esto es el asado de pescado que justamente estamos empezando con el preparativo. Ya tenemos la yuca asada, el carbón. De hecho, esto es algo innovador. Esto nunca ha existido. Sin embargo, nosotros trabajamos mucho para poder dejarlo listo y preparado para que nosotros podamos explicar un poco más. Todo esto gracias al esfuerzo y la dedicación de mi mamá y un trabajo muy arduo que se llevó a cabo, ¿no? Esto es una forma de cómo un Asháninka puede sobrevivir en un bosque sin que ello pueda tener condimentos y otras cosas que son requisitos para que uno puede cocinar. Sin embargo, aquí estamos haciendo un gran demostrativo, fusionando literalmente algunas cosas que obviamente no hemos encontrado en este lugar. Así es que todo el vivir en una ciudad, nunca encontramos, por ejemplo, troncos de leñas y otras cosas, pero nosotros somos unos genios. Siempre Asháninka tiene una forma de cómo puede innovar. Es por eso que trabajamos con el tema del carbón. Ahí pueden ver. ¿Listo? Hello people, nuevamente con ustedes. Aquí pues estamos presenciando la actividad que se está realizando acerca de la municipalidad. De hecho, estamos súper agradecidos, siempre innovando lo que es el Imperio Asháninka, que trabajamos poder motivar a los jóvenes a que puedan seguir investigando acerca de la sabiduría de nuestros antepasados. De hecho, ahí me llegó un comentario que me decía, mira, si nosotros vemos la realidad y trabajamos con ellos, obviamente las personas van a querer que esta sabiduría se pueda plasmar mucho en nuestras comunidades. Así es que puedan dejar sus comentarios, cómo les va con este pequeño videíto ahí en las redes sociales. Nos vemos muy pronto. Pata, te queda ya. Hola, nuevamente con ustedes, Nilton, de hecho, del Imperio Asháninka. El día de hoy veníamos a explicar un poco más acerca de la vivencia de la cultura Asháninka. Y esto viene sobre los conocimientos de mis antepasados. Obviamente que ellos, cuando empezaron, no había, por ejemplo, condimentos, no había muchas cosas que ahora nosotros tenemos en la ciudad. De hecho, parte de ellos estamos observando está aquí. Esto es un asado de manera natural que lo conocemos como shinkorenchi. Esta vez preparamos el shinkorenchi de pescado. Ustedes pueden entrar en redes sociales y puedan seguir viendo más de lo que acabo de comentar. People pueden estar dejando sus comentarios, explorando. Y esto es el resultado final que tenemos, el asado de pescado que le decimos Shinkoenchi de Shima, ¿no? Ariukantari Mecha, y nos veremos muy pronto con nuevos videos.